Y casi la mitad de los chilenos ha sufrido un fraude o un intento de fraude en alguno de sus medios de pago, según un reciente estudio de Ipsos. De ellos, el 32% asegura haber sido víctima de fraude financiero solo en el último año. Para conversar más al respecto y abordar los resultados de este estudio, estamos en contacto con Jorge López, Country President de Ipsos Chile. Jorge, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, yo daba algunos datos, pero de todas maneras, ¿es preocupante el escenario que se enmarca en estos resultados y que finalmente nos muestra de que hay más fraudes y hay más víctimas de fraude en este sentido? Sí, el fraude potencial es algo preocupante siempre. No viene disminuyendo, incluso viene creciendo, de manera que es un estado en el cual estamos aprendiendo a convivir y eso implica efectivamente tener los resguardos del caso, sobre todo en lo que significan las plataformas digitales. Uh-huh. Ahora, y va evolucionando también el potencial fraude, y ese es el tema, se va haciendo hace tiempo ya más sofisticado, más creativo, o sea, de creatividad no les falta nada a estas personas. En ese sentido, eso es lo preocupante, ¿no? Que quizás va más rápido de lo que uno pensaría o lo que uno puede notar y alertar finalmente. Así es. Sin embargo, siempre es bueno mirar un poco los benchmarks regionales. ¿Ah? Y Chile, aunque está entre los países que reciben más intentos de fraude en un periodo de tiempo, tanto por mensajería, correo electrónico, plataforma o teléfono, también es uno de los países que registra la menor cantidad de fraude comparada con otros 14 países que nosotros medimos en la región. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante es que las cifras recientes de fraude en Chile vienen distorsionadas por un efecto, usted lo debe saber, de una reciente ley de protección al usuario de medios de pago digitales. Esa ley tuvo algunas dificultades que empezó a corregirse ya a contar de abril, y eso hace que las tasas de fraude en cajeros automáticos, por ejemplo, vengan cayendo dramáticamente desde marzo. Los números de fraude declarados vienen cayendo de marzo a abril a la mitad y de abril a mayo a la mitad, porque eso viene corrigiendo un efecto local. Jorge, ¿cuáles son los tipos de fraude más habituales o que más se repiten, digamos, en este estudio que usted hace? El porcentaje mayor tiene que ver con los intentos de fraude en las redes digitales. Tiene que ver con la mensajería, el WhatsApp se vuelve probablemente una de las plataformas más complicadas. Claro. Yo ayer mismo recibí una llamada que duró 5 segundos, 10 segundos, una voz de mujer, un teléfono que no parece reportado como sospechoso ni nada, un celular, y me dice, debo enviarte un mensaje por el WhatsApp, por favor, súbeme a tus contactos. Claro. Y la voz cortó. Ya. Obviamente, uno dice que me llamó, no alcancé a reconocer la voz. Por supuesto, no subí el número a mis contactos y al mismo tiempo denuncié el número a la compañía telefónica. Claro, y es bien sofisticado eso porque, que se recomiendan. Me adelanto un poco, podría haber sido al grabar el número y al mandar un mensaje por WhatsApp, perfectamente te podrían hackear el WhatsApp y luego hacerse pasar por ti y lo que ya se ha ido conociendo, hola, soy, ¿cómo estás, Pepito? Necesito que me deposite, ese tipo de fraudes que, insisto, son bien sofisticados porque finalmente secuestran tu celular y secuestran tus datos, tus contactos, tu personalidad, pero sí tu identidad, me están diciendo. Por supuesto, en realidad nuestra vida está en el celular del día. Incluso nuestra billetera es el celular. Aunque los pagos digitales, los pagos por QR en Chile, tienen todavía volúmenes de uso más bajos que en otros países de la región, el uso del celular como medio de pago, como billetera virtual, se está masificando. De manera que esa, diría yo, es hoy día el punto más débil, si debemos llamarlo así, o con el que debemos tener más cuidado. Ahora, para poder prevenir hay que saber justamente esto, conversar esto y identificar cuando hay algo sospechoso. En términos de educación o difusión, digamos, de este tipo de fraudes,
electrónicos, tecnológicos, de medios de pago, se ha ampliado, digamos, la mirada por parte de los chilenos y las chilenas. ¿Podemos, por lo menos, que nos llame la atención o que nos genere una duda este tipo de llamados como a ti te pasó, por ejemplo? Bueno, en el estudio regional de medios de pago, que es comparativo, pudimos ver que los chilenos están entre las poblaciones más educadas de la región. Mira. Y eso es porque nosotros venimos con tasas altas de bancarización de hace bastante tiempo. El punto está en que se ha producido un punto de quiebre muy significativo a contar del año 2019. Post pandemia, el crecimiento del uso de medios de pago digitales explotó, ha crecido fuertemente en diferentes modalidades. Billeteras digitales, pagos online, tarjetas prepago, cuentas digitales, en fin. También viene creciendo la oferta de banca digital en los países de la región y también en Chile. De manera que el chileno está en un ecosistema que ya conoce. Los bancos y las instituciones financieras hacen un esfuerzo permanente de educación y creo que estamos relativamente mejor parados que en la región respecto al tema. Sin embargo, es un tema que más bien estamos siempre tratando de contener, nunca se va a suprimir por completo. Es un riesgo que es siempre permanente. Tú lo decías, y es relevante también en los estudios que hace Ipsos de la mirada regional. Claro, a nivel regional estamos quizás mejor parados, pero eso no te llama a estar tranquilo, digamos, todo lo contrario. Así es. A nivel regional, y de alguna manera, ¿qué se nota también en este tema de los fraudes? ¿Cuál es la tendencia o la tónica? Mira, hay algunos efectos con los que yo creo que hay que tener alerta, ahora que tú lo mencionas. Por ejemplo, hay una pregunta que nosotros hacemos, que si uno viviera un fraude, si piensa que la institución financiera responderá, le va a devolver el dinero. ¿Ok? Chile está entre los países que declara más confianza en que su banco o su institución financiera le va a devolver el dinero. Alcanza el orden del 43% de las menciones, en tanto que en la región no es más allá de un 30%. ¿Ok? Eso muestra una brecha grande de confianza, pero esa confianza es un arma de doble filo, porque cuando tú tomas a todos esos respondentes, 800 en el caso de Chile, usuarios de medios de pago, y separas a aquellos que vivieron un fraude en el último año de aquellos que no, la cifra se abre aún más. Los que no viven fraude tienen altas tasas de confianza que el banco le va a devolver su dinero, sobre el 50, 58. Pero en quienes sí vivieron un fraude, esa cifra es un 28%. Mira. Entonces, si tú miras esa cifra, parece haber una sobreexpectativa respecto hasta que te toca, digamos. Hasta que te toca, exactamente. Y probablemente por la experiencia o el tiempo en que finalmente el banco, porque recordemos que de hecho ya la norma obliga a que los bancos no pueden ofrecer seguros contra fraude en este caso, sino que tiene que haber un tema per se en la relación del banco con el usuario. Esto hace un año más o menos, más de un año. Pero de todas maneras, los tiempos de respuesta pueden influir, digamos, en la expectativa que tenga la persona afectada. Por cierto, y hay mucha gente, y qué bueno que mencionas ese punto de los seguros, hay mucha gente que todavía se siente muy confiada por elementos que ya cambiaron y simplemente no se ha actualizado en su conocimiento de las nuevas reglas. De manera que yo pienso que un elemento básico de cultura frente a esto es mantenerse muy bien informado de cuáles son mis riesgos, cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos. En el fondo es un trabajo de permanente educación entre las instituciones financieras y el sistema financiero y los usuarios de los medios de pago. Ahora, hay también en su estudio y en lo que han visto ustedes, Jorge, obviamente hay vulnerabilidades, pero ¿se da con mayor frecuencia también fraude en lo que tiene que ver con el comercio electrónico? Que se ha ido masificando y, como tú decías, en la pandemia, para qué decir, mucho más potente que antes. Sí, mira, en general las plataformas de medios de pago globales funcionan bastante bien. Chile, por ejemplo, uno de los medios de pago que tiene una altísima penetración es una billetera digital, que es la de Mercado Pago, por ejemplo. Y ahí han entrado una serie de nuevos actores, ¿cierto?
está Tempo, está Mercado de Pago, está PayPal, en fin. Y esas plataformas y esos sistemas de comercio son extraordinariamente seguros y responden muy bien a los usuarios. Yo diría que son los portales más desconocidos, los portales, digamos que no son los portales globales, lo que siempre pueden ofrecer un riesgo, pero que es más bien un riesgo que tiene que ver con el proceso mismo de la compra. Ya. Eso se mantiene relativamente bien. Los mayores riesgos que vive Chile tienen que ver en el último tiempo con los cajeros automáticos, por ejemplo, todavía, con fraude en las tarjetas de débito todavía, porque somos usuarios muy intensivos. Sí, claro. Y las cifras, cuando uno compara Chile con Europa, es impresionante, porque en Chile aproximadamente el 53% del volumen de platas, perdón, de las denuncias de fraude, llevado a número de casos, el 53-58% de ese orden de rango corresponde a cajero automático. Eso. En Europa están solo un 5%. En términos de fraude, los cajeros automáticos son casi el 40% del monto de los fraudes, 35%, 40%, en ese rango. O sea, la En mayoría Europa se es da en el los 1, cajeros el automáticos 1%. aún. Aún. ¿Ah? En Europa es el 1%. Sí. Entonces, yo creo que todavía nuestras debilidades todavía tienen que ver con la red y la manera como nos comportamos con la red de cajeros. Ese siempre es un riesgo. Sí. Bueno, y las estafas vía redes sociales. Ahí está el otro flanco permanente. Claro, porque lo que tiene que ver con cajeros automáticos, ya hemos visto distintas modalidades, el skimmer, si no me equivoco, este tablero falso, digamos, que al final uno puede tomar lo que son los datos. No, y es terrible e impresionante al mismo tiempo, digamos. Pero sin redes sociales ya hay otro tema, pues, cuando empiezan a jugar con tu incredulidad muchas veces, con la oferta que suena mejor que una oferta, con la información que puedes ir tomando tuya. O sea, eso es un mundo completamente distinto, digamos, y quizás no físico, sino más bien digital, propiamente tal. Ese mundo es el más complejo porque ya se han dado algunos casos en Estados Unidos, apareció en las noticias, de fraude en los cuales se suplantan tu voz. ¿Ah? Apareció publicado un caso en prensa esta semana o la semana pasada en Arizona de un secuestro. Y es la hija la que llama a la familia. Y es la madre la que se comunica con la hija. Una madre reconoce la voz de la hija. Claro. Y era la hija hablando con ella. Pero algo le pareció extraño y en la verificación que hace el padre logran dar con la hija que no era la voz que estaba en el teléfono. Y esos casos, por ejemplo, los manejos de las imágenes, entonces vamos a empezar a vivir en un mundo crecientemente digital y crecientemente falso en lo digital. Son tecnologías que llegaron para instalarse, que solo van a ser crecientes, porque el efectivo se bate en retirada, los medios de pago digitales están creciendo año con año fuertemente, y al final es una carrera entre la tecnología y los malos, digamos. Claro, y los malos. Van a estar siempre acechando. Jorge, y en este estudio y en esta radiografía que usted hace a nivel regional y del país, en términos de regulación, ¿cómo estamos también a nivel regional? Ha sido un amplio tema, nos ha tocado conversarlo muchísimas veces acá, que los delincuentes desde lo digital van 2 pasos más adelante y muchas veces la regulación, la norma de protección de datos y otro, aunque han habido avances ya, de hecho se va a generar una Agencia Nacional de Protección de Datos. Así es. Va muy atrasado con respecto a estos tipos que van años luz, digamos. ¿A nivel regional es así también? Sí, vamos rezagados, bastante rezagados en legislación y también con desaciertos, como comentábamos al inicio de la entrevista. El tema de ley de datos es una cosa muy disímil en la región y lo que más complejiza también es que las tecnologías también son muy variadas en la región. Entonces, algunos de los elementos que favorecen la seguridad es tener tecnologías estándar, niveles de seguridad relativamente equivalentes. Eso significa que se puede tener, digamos, un estado del arte un poco más homogéneo. Sí, la región viene rezagada todavía en lo que significa transformar, sobre todo, la ley de datos. Es un tema que todavía está en desarrollo. Países como Estados Unidos o Europa van bastante más adelantados que nosotros.
y ahí siguen los riesgos. De hecho, los grupos de edades más afectadas que aparecen en nuestro estudio son edades intermedias, la gente que está entre los 35, los 45 años, y es porque esa gente que está en un ciclo de vida de alto consumo, de desarrollo familiar, de familia creciendo, están en un número enorme de bases de datos y por lo tanto efectivamente quedan más expuestos. De manera que obviamente el riesgo es directamente proporcional al manejo cuidadoso o no de los datos por parte de las empresas e instituciones. Jorge López, Country President de Ipsos Chile. Nuevamente, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, por revisar los datos de este estudio y para tener atención también a lo que tiene que ver con estos potenciales fraudes. Gracias nuevamente. Gracias, Nicolás. Que tengas buen día. Muy buen día. Nos vemos.